como que se desequilibra, de vértigo. se desequilibra la película vértigo. y eso crea una sensación de desasosiego en el espectador, que el espectador a veces puede que no note por qué es, pero sin embargo yo creo que tiene que notar una sensación, eso es, de turbación, porque la propia puesta en escena no es equilibrada. Hay un momento es que él hace eso que se llama en Estados Unidos una disolvencia o aquí un encadenado, y lo hace él sobre imagen. Hay unas nubes maravillosas y sale un primer plano de él impresionante, de la nube. Es algo de un inventor continuamente del lenguaje cinematográfico, es muy visual, es una película otra cosa que antes atrapa nada más comenzar. ¿Cómo adapta, que él decía que él realmente no adaptaba el teatro de Shakespeare? Y evidentemente a mí me parece que él utiliza fundamentalmente el texto íntegro de una fidelidad absoluta y no prescinde en absoluto de ninguno de los monólogos. Hoy día cuando ves tantas adaptaciones que para adaptarlas al cine se ven como una especie de obligación de suprimir los monólogos, porque piensan que un monólogo por definición es anticinematográfico. Y entonces yo he visto recientemente películas de adaptación de clásicos en que han suprimido los monólogos para darle un mayor ritmo cinematográfico y han dejado la historia sin sustancia. Porque claro, han quitado todas las reflexiones y no han buscado... Y en cambio Wells están todos los monólogos, pero nunca igual. Unas veces están dichos en boca, otras veces están dichos en off, otras veces están fuera de imagen, otras veces parece que se lo está diciendo alguien, y luego siempre con una obsesión constante suya, que es siempre el movimiento. Casi nunca, en algunos casos, la película es estática. Él parece que tiene un cierto terror a que una película resulte... Él me parece que decía que solo le gustaba a John Ford de los directores que hacían un cine estático, que él cree que el cine son imágenes en movimiento. Y entonces él consigue siempre crear un movimiento a base del movimiento de los actores y el movimiento de la cámara. Y entonces da una sensación de dinamismo que, aunque estén hablando teatralmente y aunque estén dando un monólogo, aquello se convierte en un lenguaje absolutamente cinematográfico. Pero has dicho una cosa que me ha interesado mucho, porque yo también he notado al ver la película esa misma sensación, aunque él no lo explicita, que es que parece que los monólogos no están dichos como si estuviese pensando algo, que es el recurso más sencillo de un monólogo. No, está hablando al espectador. Yo he notado, hay sobre todo una de las veces que baja por la escalera con un monólogo en off y notas que se está dirigiendo directamente al espectador, que es una cosa también muy valiente y que no la explicita, efectivamente, no se dirige a la cámara al principio de la cámara y dice, les voy a contar a ustedes la historia de Macbeth. Pero tienes esa sensación. Realmente es fascinante, es interesantísimo. Y es que yo creo, como decíamos antes, Antonio, que donde brilla el genio no es un problema de producción, no es un problema de medios, es que el que lo tiene, lo tiene. Y él en esta película, a mí me parece que es una revolución. A mí creo que hay momentos de una belleza fascinante. ¿Os acordáis cuando se estrenó el año pasado en Marienbad? Que todo el mundo dijo, esto es una cosa nueva, desconocida. Esto es más nuevo, incluso. Era en el año 48. Y ves ahora estas películas y es más nuevo que el lenguaje de Alain Resnais. Es más nuevo que nada. Yo solo ver el arranque de la película con las brujas aquellas, con esa especie de luz que les ha metido, pero luego el arranque, la niebla, el caballo, cómo llega. Bueno, estoy viendo una película de vikingos, que decías tú, estoy viendo una película de ciencia ficción, estoy viendo una película medieval, estoy viendo una película de una adaptación, porque además no deja de ser teatro, es una puesta en escena de teatro, que yo he visto fotografías que ha influido mucho en el teatro. Hay montajes que se han hecho en Bayreuth con las obras de Wagner, con Lohengrin y esto, que son exactamente la puesta en escena de Orson Welles, esos espacios vacíos con los suelos mojados, entrando una neblina lateral, los tipos vestidos con esas ropas que le dieron a él, porque le dieron las ropas que no él había pedido, unas pieles, un mundo como primitivo, con un tantán de la selva todavía sonando, ¿no? En Campanadas utilizó lo que quedaba del vestuario mejor del Cid, que, joder, pues eso se lo daban a un precio asequible. Bueno, aquí lo mismo, él entraría en esas casas que había en Hollywood, que alquilaban ropas y le tuvieron que dar la más barata. El misterio es por qué le encargan a Orson Welles esta obra, La República, que se dedica a otro tipo de películas y que de repente llega el gran jefe entonces y le dice, bueno, me parece bien que hagas... Pero eso es un misterio, tú lo sabrás. Eso se explica, no, eso no. Buscó él la producción. Sí, él lo ofreció. Por una cuestión, la Republic, que era el último, como un equipo de regional,
Y por eso no tenían los mejores técnicos, porque los mejores técnicos, como en el fútbol, los tenían las Esto grandes salvando productoras. todas las distancias y dicho con el mayor respeto y el mayor cariño, es como si le hubieran encargado, pues, yo qué sé, a Berlanga una película y Kino. Y entonces llega allí y le dice, tienes 2 semanas, son mis estudios y FISA, donde ruedo yo, claro. también y tal, y y hubiera hecho otra obra maestra. Pero claro. la Republic, si veis las taquillas de esos años, que antes las revistas españolas publicaban, los más taquilleros, Roy Rogers, Gene Autry, John Wayne y una serie de gentes eran los más taquilleros. Entonces la Republic tenía mucho dinero porque lo ganaba, pero sus películas se hacían en 7 días. Y Herbert Yates, que estaba casado con una bailarina, que hizo, una patinadora con la que hizo alguna película, la Ralston, debió de sentir la necesidad de hacerse culto. De hacerse culto. Y como le dijo que lo hacía por $700.000, cuando en Hollywood había la creencia de que Shakespeare era muy caro. Y de hecho, si veis las cifras que se han publicado Las después... Las películas de Laurence Olivier eran carísimas. Romeo y Julieta costó como $2 millones, la de Cuco del 36, y además había perdido más de 1 millón. Claro. Y el Sueño de Noche de Verano, la de Reinhardt, también fue un fracaso estrepitoso. Entonces había esta cosa. Shakespeare siempre ha ido mal. Yo la doy en un precio, como decimos ahora, hay un precio, como en España una película de 100 millones, se recupera. Bueno, 700.000 se podía recuperar. Y el prestigio. Claro, cuando hacen el libro, la reedición de ahora de los 45 años, pues lo dan como una de las piezas maestras, como El hombre tranquilo. Claro, el haber hecho El hombre tranquilo o el haber hecho Johnny Guitar es el orgullo que hace que ellos ahora en una película de 2 horas se dediquen más de la mitad del tiempo casi a hablar de estas joyas que hicieron con ese dinero, que hacían otras cosas. ¿Y la Diligencia dónde está hecha? La Diligencia no, es de Walter Wanyer y luego la distribuye RKO. Ese es RKO. Pero la Republic debía ser, ya la Columbia era una no, él con Columbia intentó pactar porque quería hacer una Carmen. Sí, Carmen que luego Harry Cohn se quedó con la idea y hizo con Charles Bidon 4 años después. Ya imagino que al sentirse sin productora, pues recurrió a la Republic. Hombre, él, claro, estaba muy mal, en la industria no le daban dinero, pero el nombre nunca lo perdía, porque aquí tenéis la cantidad de cosas que todavía se siguen publicando de sus cosas de la radio y tal. Él como la voz era extraordinaria, porque cuando estaba en Hollywood tenía un teatro, parece que era una de las marcas grandes que lo financiaba, que estaba Cecil B. DeMille y luego lo más escuchado era lo de Wells. Pero ellos llevaban actrices y gentes. Él hacía de Casablanca y ponían otro actor y otra actriz, pero hacían Casablanca. Una voz maravillosa. Y la voz era... Pero ese prestigio indiscutible que tuvo siempre Wells, en algunos casos iba en su contra. Bueno, claro. Muchas productoras le tenían miedo. Porque le consideraban demasiado ilustrado. Porque decían, este es un intelectual que nos mete en unos barullos. De hecho, después de La Dama de Shanghái, hasta Sed de Mal no vuelve a Hollywood ni dirige. Después de esta, porque La Dama de Shanghái la rueda antes. Bueno, después de esta, pero es que esta ya no la considero. Sí, la Dama de Shanghái es cara, pero es cara porque muchas cosas, porque el William Castle, que luego hizo muchas películas de terror y que es muy conocido y tal, que es el productor es uno de los productores de La Dama de Shanghái ejecutivo y tal, se puso enfermo en México, Wells incluso parece que tuvo también un problema, Rita Hayworth cayó enferma y La Dama de Shanghái salió muy cara. Además, contrataron el yate de Errol Flynn y Errol Flynn puso como condición que allí no se rodaba si no manejaba el barco él. Y entonces cuando como Errol Flynn desapareció alguna vez que otra por problemas amorosos, pues ese día no se podía rodar. Y luego después del proceso, tuvo unos años hasta que hizo Campanadas a Medianoche, y después de Campanadas a Medianoche tuvo que hacer Una historia inmortal, que era una película absolutamente menor, y esa sí que costó 2 pesetas, vamos. Sí, Fakes. Fake es una maravilla. Su filmografía es muy corta. Claro, muy corta. Es muy corta. Yo creo que las inacabadas, está de Deep, y está la que hizo en la selva americana. Ese Rey Lear que quería hacer y que eso se vende en vídeo en Estados Unidos, no la que hizo él, sino el papel interpretado por él y dirigido por Peter Brook, en el tiempo que se hacía todo en vídeo y luego se podía quinoscopar a cine. Y hay una copia del Rey Lear, lo que da idea de que podía haber hecho, que tenía una idea genial para el Lear. Dime de esta película, de una belleza visual apabullante, ¿cuál es el plano que más te gusta? Pues yo creo que hay un plano que se ha mencionado ya, que me gusta mucho porque es muy difícil elegir en esta película, yo casi lo he estado pensando 3 días y no sé qué hacer con ella, pero hay un plano muy bonito que es ese que está desde el trono de él, que hay una serie de cortesanos que se van alejando, que él grita Seaton, hay un momento y entra Seaton, porque de pronto te das cuenta de que ahí ha descubierto un espacio que era casi